Hola, ¿qué tal? Qué gusto es poderlos saludar a esta hora en nuestro primer capítulo del año 2021. Aquí en Bien Dateado venimos recargados de información de servicio para que usted pueda aplicar en su día a día. Gracias por preferirnos, gracias por sintonizarnos, a todas aquellas personas que están conectadas con nosotros en la pantalla y quienes lo hacen en nuestras plataformas digitales. Hoy tenemos un programa bastante importante, de mucho interés para todos los colombianos, porque la ciencia ha descubierto la vacuna para mitigar los efectos de la COVID-19. La comunidad mundial, por su parte, viene implementando los planes de vacunación en los diferentes países. En Colombia, las autoridades gubernamentales se preparan para iniciar el plan de vacunación lo más pronto posible. Hoy queremos mirar con optimismo este momento que vivirá nuestro país con el plan de vacunación diseñado por el Ministerio de Salud, además por las organizaciones médicas y científicas de Colombia. Queremos que participen de nuestro tema del día. ¿Cuál es esa ruta hacia la vacunación? ¿Cuál debe ser ese camino, ese ABC? Lo pueden hacer enviándonos sus preguntas, sus inquietudes al 312-487-0413. 312-487-0413. Recuerde, graba una nota de voz corta con su inquietud y la estaremos discutiendo con los expertos. Además, puede escribirnos en nuestra señal de Facebook Live, nos encuentra como Canal Institucional, seguirnos en nuestras redes sociales, @institucionaltv en Twitter y en Instagram, y además de ver nuestro programa en internet a través de www.canalinstitucional.tv. Justamente la comunidad científica ha seguido en detalle el plan de vacunación en los diferentes lugares del mundo. En Bien Dateado conocimos el testimonio de un médico epidemiólogo quien nos da esa ruta, ese ABC del plan de vacunación en nuestro país. Expertos y científicos del mundo analizan los pasos, problemas y la incertidumbre sobre la aplicación de la vacuna, su distribución, su eficacia y cómo responder a quienes no piensan aplicársela. Respecto a la vacuna, pues se ve maravilloso, se siente fabuloso. Espero que sirva, sí, espero que sirva, pero yo personalmente en este momento no estoy confiando, sí, porque una vacuna se demora mucho tiempo y esta me ha parecido muy rápida. Yo creo que la vacuna pues es una esperanza y debe ser así porque no hay otra, ¿no? Entonces pues la estaremos esperando. La vacuna todavía no me la pondría porque está muy reciente y no se ha comprobado científicamente. Creo que lo mejor es cuidarse uno mismo con el tapabocas y con todo el protocolo de bioseguridad. Lo de la vacuna, pues ya hicieron las pruebas como tal, ¿no? Entonces dicen que son más del 95% de efectivas y pues para las personas que tenemos algún tipo de enfermedad preestablecida, pues sí, claro, nos la aplicaríamos. Elkin Sánchez Montenegro, epidemiólogo, decano de salud de la Universidad de La Salle, doctor en salud, nos da luces sobre el tema. La vacunación siempre ha sido una preocupación que hemos tenido muy tempranamente. Casualmente tuve un conversatorio con el viceministro de Salud en el mes de junio donde discutimos sobre las vacunas y en ese momento hablábamos fundamentalmente de 4 proyectos muy fuertes. El proyecto de Oxford, el proyecto de Moderna, el proyecto de Pfizer y el proyecto americano y chino, o sea, en un consorcio donde comenzaban las carreras, tanto vacunas de primero, segundo y tercer nivel, que decimos nosotros, o de primera línea, segunda y tercera línea, dependiendo de la forma como iban a actuar en el cuerpo humano. Y pues para nosotros siempre fue una pregunta, bueno, ¿cuántas vacunas se necesitan para inmunizar al mundo entero? Ni siquiera hay suficiente vidrio en el mundo para poder hacer las ampollas necesarias para las vacunas. Entonces se generó un debate muy interesante en torno a la viabilidad, posibilidad y costo de la vacuna. Lo más dramático es la forma como la vacuna empezó a desarrollarse. Está la angustia y el afán de la sociedad, del mundo entero, por tener una inmunización, un plan de inmunización efectivo contra el COVID, que empezaron a pasarse por encima de los protocolos naturales de la fabricación de una vacuna. Una inmunización efectiva en la sociedad ha atropellado una serie de procesos que la ciencia exige y que son radicales, y son las pruebas en seres humanos. Y es entendible, no podemos juzgarlo. Estamos en una pandemia que está matando a la gente y la sociedad necesita la inmunización. Por primera vez en la historia ocurrió algo maravilloso y yo diría que exótico. Aprobaron o están permitiendo los grandes controladores de la producción de fármacos pasar por encima de procesos naturales
Por ejemplo, FDA ya no está pidiendo hasta cuarto o quinto nivel de seguridad, únicamente con el tercero ya aprobado la vacuna. Pero hay un pero. Pero aún desconocemos temas como, por ejemplo, efectos adversos. ¿Qué casos van a morir por causa de la vacuna? Porque hay que recordar algo muy importante, y es que las vacunas se aplican en personas sanas, a diferencia de los antibióticos, antivirales, antiinflamatorios que se aplican en personas enfermas y cuyos estudios se basan en enfermos. Las vacunas parten de la persona sana, de manera que es mucho más grave llegar a inocular y enfermar y producir la muerte de un individuo que era antes sano. Todas las personas de a pie que usted preguntó y opinaron al respecto de esa inquietud con la vacuna, les puedo decir lo siguiente. Si lo que vamos a observar en Reino Unido muestra efectos favorables, que yo creo que sí, porque Pfizer no es un laboratorio de ayer ni de hace 2 días, es un laboratorio de toda la vida que tiene también rigurosidad en sus productos y en sus estudios, la vacunación debe ser obligante, que el ciudadano tenga la responsabilidad de vacunarse. Y es que surgen muchas dudas en torno a la eficacia y los efectos posteriores que puedan surgir después de aplicarse la dosis contra la COVID-19. Pero ¿cuáles son los principales retos y dificultades al momento de obtener la vacuna? ¿Por qué hay personas que no se quieren vacunar? ¿Se alcanzará gran parte de la inmunización de la población colombiana este año? Este y otros interrogantes los resolvemos en el siguiente informe. Esta es una vacuna que se ha hecho en muy corto tiempo, pero tiene unas bases relacionadas con investigaciones en el 2002 con el SARS, posteriormente con el MERS y con otros coronavirus que circulan desde antes. Aquí es muy importante tener en cuenta que las investigaciones incluyen modelos en animales, en laboratorio y posteriormente en humanos buscando seguridad y eficacia. Entonces no debemos temer por efectos secundarios ni otro tipo de problemas con la vacuna. Es una vacuna, como lo han demostrado los estudios, en miles de personas, segura. Para que una vacuna salga al mercado se requieren que se hayan agotado 3 fases de investigación científica. En las 2 primeras se hace estudios con personas, con pequeños grupos de personas, y en la tercera por lo menos con 40.000 personas. Entonces las vacunas que lleguen al país van a tener esas 3 etapas previas de validación que garantizan que las personas no tengan efectos secundarios relacionados. ¿Por qué tanto miedo de la población en vacunarse? Porque lamentablemente en nuestro país se le cree más al vecino o a la noticia que asusta, a la que genera angustia, que al verdadero profesional, a la ciencia, a los médicos, a las enfermeras, a todos aquellos que están trabajando en esto. Eso es lo que pasa. Las vacunas, como todas, han demostrado su seguridad. Han sido probadas en una gran cantidad de gente y claro, pueden tener efectos secundarios, pero eso puesto en una balanza son mínimos con respecto a las ganancias que tendremos cuando logremos una cobertura en la vacunación. En la medida que nosotros investiguemos, leamos y reconozcamos de fuentes confiables los beneficios de la vacunación, podremos hacer un gran eco en la comunidad y decir que realmente la vacunación sirve, es efectiva y nos va a ayudar a contrarrestar la enfermedad por COVID-19. Para lograr una cobertura adecuada en Colombia con la vacuna contra el SARS-CoV-2 requerimos de 2021 y 2022. El gobierno está trabajando de una manera muy activa en la distribución logística y la preparación del recurso humano. Aquí es muy importante también la colaboración ciudadana. Que se logre vacunar la mayoría de la población en Colombia en el 2021, pues esa es una aspiración, pero es difícil. Difícil porque se requiere que de verdad lleguen las vacunas, que los proveedores las cumplan, que el transporte cumpla, que toda la infraestructura que se necesita se tenga para poder empezar a hacer todo este tipo de vacunación. Y la propuesta que se tiene es vacunar aproximadamente a 15 millones de personas. Estos 15 millones de personas estarían distribuidos entre los mayores de 60 años, las personas que pertenecen a los grupos de riesgo, es decir, hipertensos, diabéticos, personas inmunosuprimidas, VIH, cáncer,
lo cual está muy bien, pues que se piense en esta población y los profesionales de la salud que están de cara a los pacientes. Esos son aproximadamente 15 millones de personas. Creo que si se logra sería un buen adelanto para en 2022 pasar a la población que también tiene riesgo, pero que no representa un riesgo tan importante de mortalidad como esos grupos citados. Hay que tener una confianza en la ciencia. Nos va a permitir la vacuna disminuir la propagación del virus, pero evidentemente, entre más secretismo, se va a alimentar más ese escepticismo. Nosotros queremos expresar nuestra preocupación, que no hayan esas claridades, y nuevamente sumamos a hacer un llamado a los organismos de control y a los órganos de control político y de la sociedad civil a que se transparente este proceso que hace varios días venimos demandando desde nuestras organizaciones, para que sea claro el país y se empiece a hacer la preparación de ese plan, porque una vacunación es un reto muy grande de movilización de recursos humanos, de movilización de planeación regional en todos los rincones del territorio nacional. Luego, si esto todavía no está más claro, nos vamos a demorar mucho más y el tiempo apremia. Y es que precisamente el país vive con ansia la logística y el despliegue de lo que serán las fases de vacunación en todas sus etapas. Justamente para analizar esas preguntas, esas inquietudes que tienen los colombianos, hemos invitado a esta hora a la doctora Gina Tambini. Ella es la representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud aquí en Colombia. Doctora Tambini, es usted muy amable por atendernos a esta hora. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Doctora Tambini, sin duda alguna COVAX ha sido ese mecanismo que le ha permitido a los diferentes países del mundo obtener de forma masiva la inmunización. ¿Cómo está Colombia en este momento con respecto al mecanismo? El mecanismo COVAX es una iniciativa internacional que busca acelerar el acceso a las vacunas en todos los países del mundo. En este momento ya son 190 países, de los cuales Colombia participa. Colombia desde un inicio expresó su interés y hay un acuerdo con Colombia a través de este mecanismo para adquirir las vacunas. Ya el mecanismo tiene aseguradas el acceso a 2.000 millones de dosis para este año, para el 2021, y se esperaría que puedan comenzar a llegar las vacunas en el primer semestre de este año, sobre todo entre marzo a junio de este año. Doctora Tambini, ¿cuál ha sido el reto más exigente en la obtención de las vacunas en los diferentes países de Latinoamérica? El reto ha sido pero ha habido un esfuerzo muy grande desde inicios del año 2020, la Organización Mundial de la Salud, con socios como GAVI, que es la Alianza para las Vacunas e Inmunizaciones, CEPI, que es el Centro de Investigación para la Respuesta a Enfermedades Emergentes, y comenzaron a trabajar con diferentes grupos de investigadores para el desarrollo de la vacuna, que ha sido fundamental. Y ahí quiero asegurar a las personas que nos están escuchando que a pesar de que ha habido un aceleramiento en ese proceso de desarrollo, no se ha descuidado ningún paso para poder asegurar que sea una vacuna de calidad, que sea una vacuna efectiva, o sea, que evite, que prevenga que ocurra la enfermedad en la persona que recibe la vacuna y que sea una vacuna segura, lo que quiere decir que no hayan efectos adversos severos en las personas también vacunadas. En Latinoamérica y el Caribe, ¿no? En toda la región de las Américas, tenemos una experiencia de más de 40 años con el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud para la adquisición de las vacunas. Y es COVAX que reconoce al Fondo Rotatorio de la OPS para poder hacer la compra de las vacunas para los países de nuestra región. Doctora Tambini, para hablarlo en temas prácticos, ¿la vacuna contra la COVID-19 se puede asemejar a alguna que tenemos en el esquema de vacunación? Le pregunto, por ejemplo, la influencia. En ese caso, ¿qué tanto tendríamos que tener en cuenta el periodo para tener esa inmunización, de saber en qué momentos debemos colocárnosla, si es un periodo de 10 años, de volverla a colocar para tener esa justamente inmunización contra el virus? Como hemos venido viendo
desde que ocurrieron los primeros casos en China, ¿cierto? A finales del 2019, cada día se está aprendiendo. En este momento podemos decir con seguridad, y eso está reforzado por las autoridades regulatorias de los países, como en este caso es el INVIMA en Colombia, que es una vacuna de calidad, de eficacia y segura. Todavía estamos recogiendo mucha información en términos para saber la duración de la inmunidad que produce esta vacuna, que eso sería parte de la respuesta a la pregunta que usted me hace. Los datos que se tiene es que sí, hasta el momento, es que recordarán, es una nueva vacuna que ha sido los estudios, los ensayos clínicos comienzan sobre todo a realizarse a partir de junio. O sea que son 6 meses del seguimiento de esos grupos de población que han recibido la vacuna en los ensayos clínicos. Entonces podemos decir que sí, hay una inmunidad de esos 6 meses, pero a medida que vaya pasando el tiempo, o sea, por ejemplo, marzo, y con los estudios que se hace de ver cómo está la seroconversión en estas personas, cómo está esa inmunidad, esa capacidad de defenderse ante este nuevo virus, se podrá decir en marzo que ya son 9 meses. Entonces, estamos pendientes de esos resultados, del seguimiento que se haga a estos grupos, que se esperaría que haya un seguimiento de 1 o 2 años para poder asegurar cuánto dura la inmunidad. En este momento, pues se dice que son entre 6 y 9 meses y, bueno, también estamos muy pendientes de todos los estudios, la vigilancia epidemiológica, la evidencia genómica, para ver también cómo se está comportando el virus a nivel de las poblaciones. Doctora, usted como representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, ¿cuál es la lectura que le hace al actual rebrote que estamos viviendo en el país? ¿Y qué recomendaciones le daría a todos los colombianos previo a esa etapa de vacunación? Los datos son... Estamos viendo que están aumentando el número de casos reportados en las últimas 24 horas y así también, lamentablemente, el número de fallecidos. Es muy claro de que el número reportado en esta época es mayor a los casos reportados en julio, cuando tuvimos el primer pico. Estamos viendo que esto está ocurriendo después de diciembre, donde ha habido un mayor movimiento de la población, donde han habido los encuentros entre familiares y amigos, que ha hecho que haya un mayor movimiento de la población y una mayor transmisibilidad de este virus, el SARS-CoV-2. La lección que aprendemos de eso es que tenemos que continuar con las medidas de protección personal. Necesitamos seguir utilizando el tapabocas en la forma correcta, cubriendo nariz, boca y mentón. Y eso lo vamos a tener que seguir haciendo todo este año, a pesar de que recibamos la primera dosis. Más aún, al recibir la primera dosis, tenemos que seguir protegiéndonos. Igual también, cuando recibamos la segunda dosis, también tenemos que hacerlo, porque todavía no está muy claro en términos del impacto de la vacuna en la transmisión. O sea, es muy seguro que va a evitar que si yo estoy vacunada no voy a adquirir la enfermedad, pero qué tanto interrumpe que siga transmitiendo el virus, en caso lo tengo todavía en las vías respiratorias altas, donde ocurre una mayor reproducción del virus, eso todavía lo seguimos estudiando. Entonces, tenemos que seguir con las medidas de protección personal, el uso de la mascarilla, el lavado de manos frecuente, el distanciamiento de 2 metros. Recordemos que este virus se transmite de persona a persona. Cuando toso, cuando estornudo, cuando hablo fuerte o cuando canto. Por eso no estar en espacios cerrados donde no hay una buena ventilación y también evitar las aglomeraciones. Y lo que es más importante, seguir con el PRAS, lo que es la detección de los casos y los contactos. Tenemos que seguir reforzando la identificación del caso y sus contactos para cortar las cadenas de transmisión. Pues doctora Tambini, es usted muy amable por habernos acompañado hoy en Bien Dateado. Gracias por sus recomendaciones. Muchas gracias a ustedes. Ustedes son muy importantes en toda esta etapa para llevar la información de fuentes sólidas a la población, para que ellos sepan que las vacunas son buenas, son eficaces, son seguras y cuando tengamos la vacuna hay que vacunarse.
hay que vacunarse, claro que sí. Y es que justamente las vacunas producidas por las compañías Pfizer y BioNTech serán las primeras en llegar a nuestro país. Estas representan varios retos, entre ellas su almacenamiento, pues deben ser a temperaturas extremadamente bajas. El transporte de la fábrica hacia el brazo del paciente es otro de los desafíos que debe afrontar las autoridades sanitarias. La vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech es la primera que se suministrará en nuestro país. La eficacia fue constante según la edad, el género, la raza y la etnia. Utiliza una tecnología nunca antes aprobada llamada ARN mensajero o ARNM para provocar una respuesta inmunitaria en las personas vacunadas. Una vacuna de ARN mensajero significa que lo que contiene la vacuna es una hebra del código genético del virus SARS-CoV-2 que las células pueden leer y utilizar para producir una proteína. En el caso de esta vacuna, el ARNM instruye a las células del cuerpo para que produzcan la parte particular de la proteína de pico del virus. Luego, el sistema inmunológico lo ve, lo reconoce como extraño y está preparado para atacar cuando ocurra una infección real. Pero, ¿cómo funciona la vacuna? Los científicos toman parte del código genético del virus, que le dice a las células lo que deben hacer, y las recubre con un lípido para que puedan ingresar a las células del cuerpo. Esto es inyectado en el paciente. La vacuna ingresa a las células y les dice que produzcan la proteína de la espécula S del coronavirus. Esto lleva al sistema inmunológico a producir anticuerpos y las células T se activan para combatir las células infectadas. Funciona como un manual de instrucciones que nuestras células pueden leer e interpretar para fabricar antígenos que se convierten en una especie de entrenadores de nuestro sistema inmunitario para conseguir que produzcan anticuerpos que luego nos van a defender del virus. Pero ¿cuál es el reto de esta vacuna? El ARNM es muy frágil porque está envuelto en nanopartículas de lípidos, una capa de una sustancia mantecosa que puede derretirse a temperatura ambiente. Es por eso que la vacuna debe mantenerse a temperaturas ultra frías, de aproximadamente menos 60 grados centígrados y menos 70 grados centígrados. Eso significa que necesita equipo especial para transportar y almacenar la vacuna. El transporte necesita de una cadena de entrega con temperaturas extremadamente bajas. El envío con destino a un país se hace en avión. A su llegada, es transportada por un camión refrigerado a una granja de congelación que almacena las vacunas a menos 70 grados centígrados hasta por 6 meses. La distribución a los centros de vacunación se realiza en bolsas de hielo seco aisladas. Una vez entregada, puede guardarse hasta por 5 días en un refrigerador para finalmente ser aplicada. Entre el pasado 2020 y 2021, las empresas esperan producir 1.300.000 dosis. Y mientras las vacunas contra la COVID-19 llegan a nuestro país, ya se tienen los primeros protocolos establecidos para la inmunización gracias al esquema de vacunación. Serán 5 grupos quienes en su orden recibirán la vacuna. El cronograma y las fechas serán establecidas por el Ministerio de Salud y las entidades prestadoras del servicio de salud. El plan de vacunación, por tanto, el de Colombia y el de todos los países del mundo, con excepción de los Estados Unidos, está muy determinado por el supply, la entrega de las vacunas, y en esa medida el plan podrá desarrollarse, y es lo que estamos todos buscando, que se lleve a cabo de la mejor forma. Evidentemente, tenemos claridad de que tenemos unas poblaciones priorizadas, y en la medida que vayamos teniendo ese acopio de vacunas, podemos trabajar con las poblaciones priorizadas de las primeras 3 etapas en las cuales estamos incluyendo el proceso. Lo que define a quienes vamos a vacunar y por qué es precisamente el plan. Y esto no es trivial porque muchísimos países comenzaron esto sin tener claros cuáles eran los objetivos de cada una de las fases y cuál era la justificación para que cada persona vaya en una fase o etapa. En la etapa 1, ¿quiénes están? Trabajadores de salud de primera línea y las personas de 80 años y más. En la etapa 2 están los de 60 a 79 y los trabajadores de segunda y tercera línea.
En la etapa 3 están las personas con comorbilidades entre 16 y 59 y los profesores, a que incluimos desde preescolar, aunque ahorita ya tenemos en educación inicial, básica primaria, básica secundaria y media. En la etapa 4 están cuidadores institucionales, algunas poblaciones de alto riesgo, y en la etapa 5 están los demás sin comorbilidades. Dentro del país, la adquisición de las vacunas fue para Pfizer y para AstraZeneca. El principal objetivo de una vacunación es lograr proteger a esa población vulnerable, esa población que tiene ese riesgo de mortalidad, para que no fallezcan. Entonces, ¿quiénes van a ser los primeros que van a estar para el proceso de vacunación? La primera línea de atención. Los médicos, enfermeros, enfermeras, todos los que están en el área de UCI, de urgencias, que es la primera línea de batalla, la primera línea de defensa en esos momentos durante la pandemia. Adicionalmente, los mayores de 60 años, que se calcula sea una población de cerca de 6.8 millones de personas, y una población con comorbilidades muy similar, que se calcula de unos 6.7 millones de personas. Por ahora llegarán las vacunas a la zona central, que es Bogotá, en nuestra zona franca. Posterior, en una semana ya tendremos 8 territorios de ultracongelación. En 15 días o un poquito más tendremos más territorios de ultracongelación, lo que quiere decir que vamos a tener unos centrales de acopio paralelos, que en este momento tenemos 37 centros de acopio que están confirmados ya, con cadena de frío, con seguridad, con seguimiento de todo lo que contempla en compañía de los territorios, de las alcaldías, de las secretarías de salud, de estos 37 centros de acopio, donde paralelamente iremos teniendo centros de acopio de ultracongelación. Cuando llegue el paciente, cuando llegamos las bases de datos y se las entregamos a las EPS y ya tenemos las IPS habilitadas para la vacunación, en ese momento ya ha comenzado el proceso de agendamiento de la persona. A cada IPS se le asignó un número de personas a vacunar en el territorio que le queda cerca de su casa. Nadie va a tener que desplazarse kilómetros, nadie va a tener que desplazarse por una distancia que no sea la adecuada. Avanzamos en directo a esta hora a través de la pantalla de Canal Institucional en Bien Dateado, llevándoles a ustedes información sobre lo que será ese camino, esa ruta hacia la vacunación, un aliciente para mitigar los contagios y por supuesto contrarrestar las muertes en nuestro país. Hemos entrado a nuestro bloque de preguntas y respuestas donde ustedes tienen la palabra. Recuerde, el 312-487-0413 está disponible para que nos envíe una nota de voz con su pregunta o inquietud de lo que quiera con respecto a este tema. Además, nos puede escribir en nuestra transmisión de Facebook Live, nos encuentra como Canal Institucional. En Instagram y en Twitter aparecemos como @institucionaltv, ahí usted también puede preguntar e indagar. Quiero saludar a esta hora al doctor Jaime Ordóñez, médico epidemiólogo, quien nos acompaña en Bien Dateado. Doctor, es usted muy amable por atendernos. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días para todos los televidentes. Bien, muchas gracias. Respondiendo y aclarando un poco este panorama desde la parte clínica, tenemos varias preguntas. Quiero iniciar con una que nos hacen nuestros televidentes a través de nuestro Facebook Live. Nos pregunta Adriana Gómez Osorio: ¿por qué los niños menores de 16 años con enfermedades preexistentes no están en la fase de vacunación? Incluso los menores de 16 años sin enfermedades preexistentes tampoco están. ¿Por qué? Porque los ensayos no se incluyeron menores de 16 en este momento. Entonces, no se tiene información sobre personas en menores de 16. Pfizer inició hace poco un ensayo en niños de 12 a 16, pero ustedes también pueden escribirnos a través de @institucionaltv en nuestra cuenta en Instagram. Quiero plantearle la primera inquietud que nos generan en esta red social. Médico, nos dicen, ¿quiénes serán los primeros en vacunarse en este caso? En todo el mundo los primeros van a ser personas
los primeros. ¿Por qué? Son las que han estado más expuestas y que aparte de eso, pues no nos pueden faltar porque si no, ¿quién nos va a cuidar? Entonces el personal de la salud, que se llama de primera línea. De ahí en adelante, cada país decide con qué va a seguir. Indonesia dijo que iba con la población únicamente activa. Colombia decidió con los 80 años. Perfecto, médico. Más preguntas e inquietudes que nos generan nuestros televidentes. ¿Qué efectos tiene la vacuna? El efecto más importante que se ha visto en la vacuna de Pfizer-BioNTech es reacción alérgica, pero en personas que se llaman hiperalérgicas. Son personas que son alérgicas a todo. Hay alergias, pero hay alergias que son muy raras, pero sobre todo que les dan a personas con muchas alergias. Estas personas de hecho solamente ya saben que son hiperalérgicas, porque han tenido tantas alergias que están acostumbradas a una ampolla de adrenalina o de epinefrina para la alergia. Entonces, son las únicas personas en las que no es que están indicadas, sino que deben consultar con su alergólogo o su médico de cabecera antes de aplicarse. Es el doctor Ordóñez, médico epidemiólogo, resolviendo las inquietudes a esta hora en vivo a través de la pantalla de Canal Institucional sobre esa ruta, ese camino hacia la vacunación. Doctor, los estamos leyendo también en nuestro Facebook Live, nos encuentra como Canal Institucional. John Calvo nos pregunta, ¿cuál es la razón que las personas que se han vacunado en otros países están graves en hospitales y UCI? ¿Cuál puede ser esa razón? Y la respuesta para nuestro televidente. Se reportó en México, pero se reportó una reacción alérgica. Se han reportado 3 reacciones alérgicas en México, 2 en... Una en Alaska, y lo mismo es por reacciones alérgicas en personas hiperalérgicas. @Institucional TV también disponible para ustedes. Estamos hoy hablando sobre el camino a la vacunación, hoy con el doctor Jaime Ordóñez, médico epidemiólogo. Recuerden que este proceso se estará realizando en 2 fases, 5 etapas. Entre las primeras etapas, las primeras 2 etapas, estaremos, o se estará mejor, vacunando a las personas mayores de 60 años y al personal de las primeras líneas de la salud. Nosotros en instante vamos a retomar en nuestro Bien Dateado, resolviendo sus interrogantes, resolviendo sus inquietudes que nos hagan hoy con el tema que estamos tratando, la ruta, el ABC hacia la vacunación. Por lo pronto los invitamos a que nos acompañen en una pequeña pausa, pero ya retornamos en instantes. Doctor Jaime, ¿ahí no escucha? ¿Pero vuelvo, le pongo volumen al computador o no? ¿Aló? ¿Ahí me escucha, doctor Jaime? ¿Aló? ¿Aló? Uno, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Está cerrado, lo único que está abierto es esta ventana. Uno, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Apago el computador. Apago el sonido del computador. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Dale. Doctor Jaime Ordóñez, buenos días. Mi pregunta es,
¿Esta vacuna tiene efectos secundarios? Retornamos con ustedes a esta hora en directo por la pantalla de Canal Institucional en nuestro Bien Dateado, llevándoles información de servicio para su día a día. Hoy hablando sobre el proceso de vacunación en el país. Tenemos como invitado al médico epidemiólogo, el doctor Jaime Ordóñez, quien está respondiendo sus preguntas e inquietudes que nos pueden plantear en los diferentes canales. El 312-487-0413 es nuestra línea de WhatsApp, donde nos puede enviar una nota de voz con su pregunta o inquietud, o si prefiere, nos puede escribir en nuestras redes sociales. Estamos como Canal Institucional en Facebook y aparecemos como @institucionaltv en Instagram y en Twitter. Doctor Jaime, retomamos con la participación de nuestros televidentes y nos preguntan en @institucionaltv. Creo que es una de las preguntas más reiterativas que han hecho. ¿Los alérgicos se pueden aplicar la vacuna? Pero previa consulta con su médico. Pero además no son todos los alérgicos los que tienen problemas. Son las personas hiperalérgicas. Hiper significa mucho. Es decir, que tienen muchas alergias a casi cualquier cosa. Ellos deben consultar con su alergólogo, si ellos lo autorizan bien, o si no, utilizar otra vacuna diferente a la de Pfizer-BioNTech. Entendido, doctor. Nos pregunta Lady Leticia Llanos en nuestro Facebook Live, la transmisión que están viendo en nuestras plataformas digitales. ¿Cuál es la efectividad de las vacunas justamente frente a la mutación del virus? Es muy diferente. La vacuna de Pfizer-BioNTech tiene una efectividad del 95%. Eso significa que de cada 100 individuos vacunados, 95 adquirirán inmunidad, o no. La de AstraZeneca tiene una efectividad del 62%. Eso significa que de cada 100 individuos vacunados, 62 adquieren inmunidad, 38 no. La de Janssen, que el gobierno dijo que ya la había negociado, aún no han reportado los resultados, entonces no sabemos. Doctor Ordóñez, la participación en nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413 también está muy activa. Lo invito a que escuchemos a nuestros televidentes. Buenos días, le habla Angelmiro Barbosa Agüelo. Vivo aquí en Ibagué. Viví en Bogotá y ahora me iba a ir a Ibagué. Pero ¿cómo hago con las EPS que estoy afiliado? ¿Dónde puedo ir para colocarme la vacuna? Muchas gracias. ¿Qué le podemos decir a don Ángel en ese sentido? ¿Me repite la pregunta que no se la entendí, por favor? ¿Dónde puede él adquirir la vacuna sabiendo que está afiliado a una EPS? ¿A dónde se puede dirigir o cuál puede ser el procedimiento en ese sentido? Él vive en Ibagué, doctor. Listo, no, en este momento la EPS será quien lo contacte. La EPS identificará cuál es su IPS, identificará con base en su edad y su historial clínico si es personal de riesgo de primera o de segunda línea. Con base en eso, la EPS hará la identificación y contactará a la IPS a la cual se deba dirigir, pero obviamente pues hay que esperar a que lleguen las vacunas, a que se identifique eso y a que le den fecha. Avanzamos a esta hora en vivo a través de la pantalla de Canal Institucional, hoy hablando sobre el proceso a la vacunación. Doctor, más participación que nos llega a esta hora en tiempo real de nuestros televidentes. Nos preguntan, ¿cómo puedo prepararme para el día de la vacuna? No, no hay ninguna preparación especial, es decir, si están hablando de cosas como estar en ayunas o algo similar, no, esto no es un examen de laboratorio, no requiere ninguna preparación en especial, siempre y llanamente ir puntualmente a la cita que se le vaya a asignar, eso es todo.
¿Y hay algún tema sobre hacer ejercicio después de la vacuna? ¿Se puede como si fuera una vacuna común y corriente o esto tiene algunos temas de prohibición en ese sentido, doctor? Después de aplicar la vacuna, los pacientes se van a dejar más o menos 15 minutos en observación. Ya se van para la casa común y corriente y van a tener los mismos efectos de cualquier otra vacuna. Algunos, no todos, algunos podrán tener dolor en el brazo, otros malestar general, otros dolor de cabeza, lo mismo que sucede con cualquier otra vacuna. Eso es todo. Vamos a nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413 disponible para que usted indague, pregunte sobre el tema del día hoy en Bien Dateado. Lo invito para que escuchemos qué preguntan los televidentes. Muy buenos días. ¿Es obligatorio aplicarse la vacuna si estoy dentro de los grupos seleccionados? ¿Me la repites, por favor? Vamos a ver si tenemos un problema ahí con nuestra nota de voz. Vamos a ver si la logramos reproducir de nuevo para poderla escuchar y que usted pueda lograr tener una respuesta adecuada a nuestro usuario. Muy buenos días. ¿Es obligatorio aplicarse la vacuna si estoy dentro de los grupos seleccionados? ¿Es obligatorio aplicarse la vacuna? Nos pregunta el televidente. No, no es obligatorio aplicarse la vacuna. La idea es crear este tipo de espacios que ustedes están creando. La idea es que estos espacios le den tranquilidad, le den seguridad a la gente, entiendan qué es lo que hay detrás de la vacuna, que es segura, que es eficaz, pero en ningún momento se ha planteado que sea obligatorio. Ahora bien, hay que dejar claro, quien no se la aplique seguirá siendo susceptible de enfermar. Sí, señor. A través de nuestro Facebook Live, un televidente nos genera la siguiente inquietud. ¿Cada cuánto se debe aplicar la vacuna una vez tenidas las dosis reglamentadas? Entonces, la de Pfizer-BioNTech son 2 dosis, separadas 3 semanas. La de AstraZeneca son 2 dosis, separadas 4 semanas. Y la de Janssen es una sola dosis. Hoy hablando en Bien Dateado sobre el camino a la vacunación con el doctor Jaime Ordóñez, quien muy amable nos atiende a esta hora de la mañana, justamente resolviendo todas las inquietudes sobre la vacuna contra la COVID-19. @Institucional TV también disponible, lo seguimos leyendo, nos preguntan qué es la inmunidad del rebaño, doctor. Se ha hablado y se ha escuchado mucho este término en la agenda informativa por estos días. Bueno, la inmunidad de rebaño es el número de personas que mínimo deben adquirir inmunidad. Ojo con esta diferencia. No es que mínimo deban ser vacunadas, sino que mínimo deben adquirir inmunidad, porque es tan importante la diferencia. Por la pregunta que hicieron ahorita, ¿cuál es la eficacia de las vacunas? Entonces, aquí se nos pregunta, la eficacia con la inmunidad de rebaño. O sea, la pregunta que hacía ahorita, eficacia de las vacunas. Una tiene el 95%. Significa que de cada 100, 95 van a adquirir inmunidad. La otra tiene eficacia del 62. Significa que de cada 100, 62 adquirirán inmunidad. Entonces aquí hay un escollo que hay que resolver. Y es que el ministerio ha planteado que muy posiblemente la inmunidad de rebaño se alcance con el 70%. Y aquí también hay que colocar un asterisco. Eso fue propuesto en el plan de vacunación lanzado en diciembre pasado. Pero dado este aumento tan abrupto de casos, dado esta velocidad tan increíble que ha cogido la pandemia en Colombia, es muy posible que ese valor del 70% vaya a haber que reevaluarlo. Y en varias partes del mundo se está haciendo. Porque esa inmunidad de rebaño va a depender de la velocidad de contagio. Entre más contagioso sea el virus, se necesita mayor inmunidad de rebaño. El ejemplo clásico es el sarampión. El sarampión es extremadamente contagioso. Necesita inmunidades de rebaño por encima del 90%. Es decir, que más del 90% de la población tenga inmunidad para poder contener una epidemia de sarampión. En este caso, aunque hoy el valor de referencia es 60%, es muy posible que en los próximos días eso vaya a haber que reevaluarlo y aumentar. Pero por ahora es 60%. Eso significa que se necesita que el 60% adquiera inmunidad. Ese es el que hay en este momento.
con una vacuna con una eficacia del 62%, ni siquiera vacunando al 100% que tiene la inmunidad de rebaño. Por tanto, hay que reevaluar entonces, propongo yo obviamente, cuáles son las vacunas que se van a utilizar, porque es mucho más fácil alcanzar esa inmunidad de rebaño con vacunas de alto, que esté por encima del 92% idealmente. Desde su experiencia como médico científico, ¿cree que esa inmunidad de rebaño, según cómo están las cosas, se pueda lograr este año o lo vendríamos viendo para qué año lo pronostica usted, doctor? No, es muy complejo porque es que estamos hablando de vacunar a muchas personas. Yo sé que el Ministerio tiene toda la buena fe de tratar de vacunar al 70% de la población este año, pero eso es muy complejo. Es que el 70% de la población de Colombia son 35 millones de habitantes. Eso es impresionante. Una meta más sensata sería más o menos el 40%, como máximo, que incluso vacunar el 40% ya es un plan bastante ambicioso. Entonces no hay que ser realistas. Este año no se va a alcanzar la inmunidad de rebaño, tal y como dijo la directora de OPS en Colombia. Vamos a seguir con las mismas medidas de bioseguridad todo el año y hasta algún momento en el año entrante. Puede que el año entrante, para el segundo semestre, ya esté mucho mejor la situación. Sí, pero lo que es este año, posiblemente el primer semestre del año entrante, la situación debe seguir con tapabocas y distanciamiento social. Con todas las medidas de protección posible, doctor, lo seguimos leyendo a nuestros televidentes en @institucionaltv. Nos pregunta un usuario, ¿qué riesgo tiene la vacuna? Lo que decíamos ahorita, el riesgo básicamente es de reacciones alérgicas, pero especialmente en personas que tienen muchas alergias, en personas hiperalérgicas. Ese es el único riesgo que hay. Para el 312-487-0413, si le parece, doctor, participación activa de diferentes regiones del país de nuestros televidentes, lo invito a que escuchemos. Ok, muy buenos días. Mi nombre es Gloria Reyes. Tengo un problema de leucopenia crónica idiopática. Hace muchos años que vengo con este problema, entonces quisiera saber si puedo o no, en el momento de tener que recibir la vacuna, hacerlo. Muchas gracias, muy amable. ¿Qué le podemos decir? Por favor. Ella dice que tiene un problema de leucopenia crónica. ¿Tiene algún tema en su salud recibir la vacuna en ese sentido? Sí, no tiene ningún inconveniente, no. La única contraindicación, y ni siquiera es contraindicación, el único cuidado son las personas con muchas alergias. El resto, personas con enfermedades crónicas, personas que tengan cáncer y estén en quimioterapia en este momento, no tienen ningún inconveniente, pueden recibir la vacuna. Pues vámonos para nuestro Facebook Live justamente, doctor, porque a esta hora un televidente nos pregunta si las personas que tuvieron COVID se pueden vacunar. Sí, pero dado que en este momento hay relativamente pocas vacunas o insuficientes al menos para vacunar a toda la población, lo que va a hacer el ministerio es vacunar primero a los que no han sufrido de COVID. Y una vez se vacune toda esta población, se vacunaría a los que ya han sufrido COVID. Esta también nos la han hecho mucho a través de nuestras redes sociales, doctor. ¿Tendremos que pagar la vacuna o será gratis? No, es gratis. Se hizo una ley de vacunas. La ley de vacunas establece que sea gratis, pero el gobierno también dio la posibilidad de que los particulares la puedan importar y distribuir. Si eso se llega a dar, en ese orden de ideas, quien quiera comprarla de forma particular, de forma voluntaria, pues lo puede hacer. Pero la ley de vacunas permite que todo el mundo tenga acceso gratis a la vacuna. Perfecto. Doctor Ordóñez, es usted muy amable por su tiempo, médico epidemiólogo, hoy ilustrándonos sobre todo ese proceso de vacunación, lo que debemos tener en cuenta al momento de recibir el antídoto contra la COVID-19. Le agradecemos, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación y es muy importante mantener estos espacios de educación, precisamente porque esto va a hacer que la gente tenga menos temor, disminuya la incertidumbre y eso va a ayudar muchísimo a que se vacune.
De eso se trata, es la responsabilidad de los medios de comunicación realizar la pedagogía en torno a estas fases de vacunación que se aproximan en el país. Nosotros seguimos al aire en Bien Dateado con información de interés. Y es que la vacuna contra el COVID-19 le han salido muchos detractores, incluso muchas cadenas de WhatsApp y en redes sociales. Pero aquí en Bien Dateado hemos querido consultar a expertos para saber qué es mito y qué es verdad en torno a la vacunación. Las vacunas son, en términos resumidos, de tres tipos. Unas vacunas que se denominan las vacunas genéticas, que se desarrollan en el laboratorio y no hay virus de por medio. Son, digámoslo, los espejos o la copia del material genético, o del material del virus que produce la inmunidad, lo fabrican en el laboratorio y lo empacan en pequeñas esferitas de grasa y eso es lo que le aplican a los humanos para que las células tomen esa información y comiencen a producir anticuerpos. La realidad, la verdad, es que ninguna vacuna es obligatoria. En algunas circunstancias especiales podría presentarse que la autoridad sanitaria indica que sí es obligatorio vacunarse, pero este no es el caso con COVID-19. Consideramos que como tiene adentro un bicho o que puede generarnos algún tipo de agresión cuando entra a nuestro cuerpo. En general, cualquier biológico puede producir enfermedad o cualquier cosa que nos pase cerquita puede producirnos enfermedad, pero no, las vacunas no tienen mayor riesgo a producirlas. El otro mito, que estas vacunas se hicieron de afán y que no cumplieron con los requisitos que debían cumplir. No, la verdad es que las vacunas cumplieron con todos, absolutamente con todos los requisitos. La verdad es que la vacuna no es la solución. La vacuna es una herramienta más que seguramente es valiosa, pero que si no se tiene en cuenta la mascarilla o tapaboca, el lavado de manos y el mantener la distancia entre persona y persona y el evitar aglomeraciones, no podremos salir adelante con esto y la infección, la pandemia se va a demorar más tiempo del que se hubiera demorado si tenemos en cuenta las medidas que la autoridad sanitaria nos ha mostrado. Y el cuarto mito es que las vacunas rusa y la china son malas. Y simplemente son malas porque son hechas en Rusia o en China, países comunistas. Entonces las vacunas no son buenas. Este siglo va a ser de pandemias, tenemos que estar muy cuidadosos y hay que tener muy buena cultura de la bioseguridad, ser muy respetuosos con la naturaleza y acatar las normas y los procedimientos que nos señala la autoridad sanitaria. Para las personas que van a recibir la vacuna a principio del año, no hay ninguna restricción. Está bien, se la pueden poner y pueden estar tranquilos. Eso les va a dar inmunidad y van a poder empezar a tener su vida un poco más normal. Así que ánimo y ojalá que pronto todos tengamos la posibilidad de tener la vacuna. Bueno, la vacuna está cerca, miremos con optimismo este paso que está dando el país para que pronto volvamos a la vida que teníamos antes. Por ahora, cuidémonos, recuerden, lavado de manos, tapabocas, distanciamiento social son las claves para seguirnos protegiendo. Si usted tiene algún tema que le gustaría ver reflejado en nuestra pantalla, es muy sencillo, nos puede escribir al correo biendateadotv@gmail.com, biendateadotv@gmail.com con sus propuestas y de seguro con el equipo periodístico estaremos dándole la solución a sus problemas y estaremos entregando la información para su día a día. Gracias por habernos acompañado, nosotros nos vemos en una próxima ocasión en nuestro Bien Dateado en vivo por la pantalla de Canal Institucional. Hasta entonces.